Hoy nos metemos de lleno en un caso de estudio fascinante. El perfil psicológico de una figura política que parece desafiar toda lógica, Edmund Lara. ¿Cómo es posible que alguien sea a la vez gobierno y oposición? Bueno, pues vamos a intentar entenderlo basándonos en un análisis de su comportamiento público. Es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Resume perfectamente esa contradicción que está en el corazón de la figura de Lara. Una paradoja que, vamos a intentar descifrar usando las herramientas de la psicología. Vale, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero nos centraremos en esa contradicción política. Después analizaremos sus patrones de conducta desde dos perspectivas psicológicas distintas. Luego exploraremos qué podría estar impulsando esas acciones y para terminar veremos qué pronóstico se deriva de todo esto. Venga, pues empezamos por la base de todo. La propia definición que Lara hace de sí mismo es el centro del rompecabezas. Es que declararse gobierno y oposición a la vez es una postura que choca de frente con la lógica institucional y desde luego ya nos da una primera pista de la complejidad de su perfil. Y claro, una postura así, como es lógico, acaba generando roces y conflictos internos. Esta frase de la viceministra Barrientos es muy reveladora. Nos muestra cómo se percibe el estilo de Lara dentro de su propio equipo, como un ataque, una descalificación que aparece cuando parece que faltan los argumentos. Bueno, y ahora sí, vamos a meternos a analizar los patrones de comportamiento. Pero ojo, antes de nada, un apunte importantísimo que marca la propia fuente del análisis, unas reglas del juego que tenemos que dejar muy claras. A ver, que quede clarísimo. Lo que vamos a ver es un análisis hipotético basado en lo que se observa públicamente. Esto no es, y repito, no es un diagnóstico clínico. La fuente insiste mucho en esto. Es simplemente una herramienta para intentar entender un comportamiento, no para ponerle una etiqueta a nadie. Vale, una vez dicho esto, la fuente empieza observando una serie de rasgos a través de lo que llama la lente narcisista. Básicamente, se fija en un patrón que se repite, de grandiosidad y de una enorme autoimportancia. El primer concepto clave que se pone sobre la mesa es el de la grandiosidad. Y cuidado, que esto no es tener mucha autoestima, es un sentido exagerado, casi irreal, de ser superior, único y sobre todo, de ser absolutamente indispensable para los demás. Y aquí es donde vemos cómo esa idea, esa teoría se traduce en comportamientos muy concretos. El análisis señala que Lara no se ve a sí mismo como una parte del gobierno, sino como su garantía, casi como el salvador. Esta narrativa de ser el héroe solitario contra un sistema corrupto es un ejemplo de libro de lo que significa la grandiosidad en la práctica. ¿Vale? Y de la mano de la grandiosidad, la fuente señala otro rasgo, la falta de empatía, que se traduce en una aparente incapacidad para darse cuenta de cómo sus palabras y sus actos afectan a los demás, especialmente a nivel institucional, que es donde se mueve. Y una vez más, esto no se queda en la teoría. El análisis se apoya en ejemplos que son públicos y notorios, como el uso de insultos directos hacia ministros con los que, se supone, tiene que colaborar. Según la fuente, este tipo de comportamiento muestra una enorme dificultad para mantener relaciones profesionales basadas en un mínimo de respeto. Venga, pues cambiamos de tercio. Pasamos ahora a la segunda lente que utiliza el estudio para analizar estos patrones. Esta se centra más en rasgos que tienen que ver con la inestabilidad, lo que en psicología a veces se describe como un perfil limítrofe o borderline. El ejemplo más claro de esto es la relación con el presidente Paz. Es que es un caso de manual de lo que se conoce como el ciclo de idealización de evaluación. Se pasa de una alianza que parecía perfecta, idílica, durante la campaña, a una ruptura total, a una devaluación absoluta una vez en el poder. Es un patrón de blanco o negro, sin escala de grises. Otro de los pilares de este patrón de inestabilidad es la impulsividad. Pero no hablamos de ser espontáneo, sino de algo más profundo. Una dificultad para controlar los impulsos, para pensar antes de actuar, sobre todo a la hora de comunicar. Y bueno, es que esta frase es tremenda. Que un vicepresidente reconozca públicamente que está en una lucha diaria por controlar sus propias palabras, por gobernar su boca, la verdad es que subraya de una forma brutal ese rasgo de impulsividad que el perfil psicológico identifica como central. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas esa impulsividad con un cargo de poder? Pues que según el análisis, el resultado es un comportamiento que, visto desde fuera, parece autodestructivo. Es una paradoja. Al atacar constantemente al sistema del que él es una pieza fundamental, sus acciones van, en teoría, en contra de sus propios intereses políticos. Y esto no es solo una percepción, es que tiene un reflejo claro en los datos. Las encuestas que cita la fuente muestran un contraste brutal. Mientras que el presidente Paz mantiene un apoyo sólido, Lara se enfrenta a un rechazo mayoritario. Se ven claramente las consecuencias políticas de esa conducta. Vale,
Hasta ahora hemos visto el qué, los patrones de comportamiento. Ahora vamos a intentar bucear un poco más hondo a ver si podemos entender el por qué, los posibles mecanismos psicológicos que podrían estar detrás de todo esto. El mecanismo principal que se propone para explicar esto es algo llamado escisión. Para que nos entendamos, es como ver el mundo en blanco y negro, sin matices, o algo es perfecto o es lo peor. Este mecanismo explicaría ese salto de ver al presidente Paz como el aliado ideal a considerarlo un enemigo total sin ningún punto intermedio. Además de la escisión, el estudio también apunta a otros mecanismos de defensa. Por ejemplo, la proyección, que es básicamente atribuir a los demás tus propios defectos o impulsos inaceptables. O el acting out, que es actuar las emociones en lugar de sentirlas y procesarlas. Son conceptos complejos, pero todos apuntan a una dificultad para gestionar el mundo interior de una forma estable. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final del análisis. ¿Qué significan estos patrones? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el futuro? La fuente se centra ahora en los riesgos de tener un perfil de personalidad así en una posición de tanto poder. Este testimonio de un ex colaborador cercano es demoledor, porque no solo parece confirmar esa percepción de un comportamiento errático, sino que apunta a algo clave en cualquier pronóstico, una aparente resistencia documentada a buscar ayuda profesional. Claro, si se juntan esos patrones de comportamiento con una aparente resistencia a recibir ayuda, el pronóstico que dibuja la fuente, pues, no es muy optimista. Sugiere que lo más probable es una escalada de este comportamiento, un mayor deterioro de las relaciones y un riesgo muy alto de que cualquier frustración importante desencadene una crisis grave, pudiendo llegar incluso a una implosión política. Y así llegamos al final de este recorrido. El análisis nos deja con esta pregunta en el aire, una pregunta que va mucho más allá del caso concreto de Edmund Lora. Nos obliga a reflexionar sobre los riesgos. ¿Qué pasa cuando una personalidad con rasgos tan volátiles se encuentra con el inmenso poder y la responsabilidad que conlleva un cargo público? Ahí queda la reflexión.